Muy buenas, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda la profesora, soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a desarrollar el tema ciclo celular. Así que empecemos. Bueno, cuando nosotros hablamos de ciclo celular, entendemos que este ciclo viene a ser el ciclo de vida de las células. Este ciclo de vida de las células va a transcurrir desde el momento en que una célula, mira aquí una célula, empieza su proceso de división celular, aquí está, ¿no? Se divide hasta el momento en que vuelva a iniciarse un nuevo proceso de división celular. ¿Cómo es esto? Una célula se divide, tiene células hijas, esa célula hija crece, duplica su ADN, se prepara para la división y nuevamente se divide. Entonces, decimos que el ciclo celular es el periodo que va desde el inicio de una división hasta el inicio de la siguiente división. El periodo, el ciclo celular comprende dos etapas. Esas etapas son la división celular, conocida como fase M, y la interfase. La división celular es la etapa en la cual la célula se va a dividir, es decir, una célula entra a un proceso de división o de reproducción celular. Y la interfase es la etapa en la cual la célula no se divide. ¿Qué es lo que hace en este periodo o en esta etapa llamada interfase? Pues la célula crece, la célula duplica su ADN, la célula se prepara para división. Lógicamente, la interfase le va a tomar más tiempo de vida de la célula. Ahí podemos observar que cada una de estas etapas constan de subetapas o fases. Por ejemplo, ¿no? La división celular, conocida como fase M o denominada también mitosis, a su vez está dividida en profase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Estas son las etapas de la división celular o las fases de la división celular. Mientras que la interfase, el momento en que la célula no se divide, se subdivide a su vez en fase G1, que es cuando la célula crece y se desarrolla, fase S, cuando la célula duplica su ADN, y fase G2, cuando la célula sintetiza sus proteínas. Entonces, encontramos que el ciclo celular es el ciclo de vida de las células, consta de dos etapas que son la fase M y la interfase. También encontramos que cada una de estas etapas a su vez se divide en fases. Vamos a ver cuáles son sus características. Vamos a empezar por la fase G1, ¿ya? Cualquier célula que haya pasado por el proceso de división celular va a tener células hijas. Estas células hijas recién formadas van a entrar a un proceso de G1, una fase G1. La fase G1 se caracteriza porque estas células hijas, unas células pequeñitas, bebitas, recién formadas, van a entrar a crecer y a desarrollarse. Entonces, la fase G1 se caracteriza por eso, porque hay un crecimiento y desarrollo celular. También se caracteriza porque en esta etapa se duplican los organelos. Va a incrementarse el número de mitocondrias, el número de retículo, aparato de Golgi, crecen, se desarrollan, también la membrana celular crece, em, el volumen citoplasmático se incrementa, haciendo todo ello para que la célula se haga más grande. Sin embargo, aunque hay un gran crecimiento y desarrollo celular, en la fase G1 lo que no sucede es la modificación del núcleo. El núcleo no se modifica, el núcleo no cambia. Adentro del núcleo sigue estando el nucleolo y siguen estando los cromosomas desenrollados en forma de cromatina y no han tenido ninguna modificación. Cuando la célula ha alcanzado el máximo crecimiento al que debe llegar, al que está programada genéticamente para crecer, la célula inmediatamente pasa a la fase S.
En la fase S, mira lo que sucede, algo interesante. Eh, se dice que la fase S es la más importante fase de todo el ciclo celular porque en esta fase ocurre la duplicación del ADN aquí afuera de la célula. He puesto el ADN cómo se duplica o se replica. Pero esto, ¿cómo sucede dentro de la célula? Porque lógicamente está ocurriendo en el núcleo celular. Esto ocurre y lo vas a evidenciar por las cromatinas. Puedes observar en la fase G1, en el núcleo, se observan unos hilos finísimos de color marrón, pero solo 4 hilos en mi dibujo. Y si vemos la célula en la fase S, ya no hay solo 4 hilos, sino que al lado de cada hilo hay un hilo adicional, en total hay 8. Esto nos está indicando que la cromatina, las fibras de cromatina ya se han duplicado. Y esa duplicación sucede porque el ADN se ha replicado. Otra modificación importante que tiene la fase S es afuera del núcleo. Se observa en mi dibujo de la fase G1, puedes observar em, unas estructuras de color rojo, ¿no? Estos representan a los centriolos, ¿ya? Esto vamos a ver solo un par de centriolos o dos centriolos antes de que la célula entre a la fase S. Pero al entrar a la fase S, los centriolos ya hay dos pares, entonces vemos que se han duplicado. Entonces, básicamente lo que sucede en la fase S es la duplicación o la replicación del ADN y la duplicación o replicación de los centriolos. Entonces, esto es fundamental. Ahora, aquí debemos mencionar, queridos estudiantes, que la fase S es la fase fundamental para el ciclo celular. ¿Qué significa? Que si la fase S no llega a ocurrir, si no llega a suceder esta fase S, no va a haber división celular. Por más de que haya todo lo necesario para que las células se dividan, pero si no llega a ser la fase S, que es básicamente este fenómeno, ¿no? La duplicación del ADN. Si no llega a haber la duplicación del ADN, pues no va a haber división celular. Y ustedes me dirán, ¿y por qué? ¿Por qué es tan fundamental esta división del ADN? Bueno, tú lo vas a entender de la siguiente manera. Mira, ve, si el ADN se divide, se duplica, ¿qué es lo que va a pasar? Un ADN hijo que se haya formado va a ir a una célula y el otro ADN hijo que se haya formado va a ir a otra célula, ¿ya? Pero imagínate que no se hubiera duplicado el ADN, que solo tuviéramos un ADN. Significaría que si la célula se divide, pues una célula nada más se divide para tener dos células hijas. Una célula hija se quedaría con ADN y la otra quedaría vacía. Y no tendría sentido tener células vacías sin la información genética, que es la que dirige todo el funcionamiento celular. Por ese motivo, la fase S es fundamental, porque en esta fase se duplica o se replica el ADN. Si no sucede la fase S, no va a haber división celular. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. A ver, no sé si logran ver la pantalla. ¿Ven las diapositivas? Parece que alguien lo ve. Ya, gracias. Ya, no hay preguntas, ¿no? Luego, si la célula ya logró duplicar su ADN, inmediatamente pasa a la siguiente fase, que es la fase S. Perdón, de la fase S pasa a la fase G2. La fase G2 es una fase bastante rápida, bastante corta. En algunas células es tan rápido el proceso que apenas se puede apreciar. La característica principal de la fase G2 es que en esta fase la célula se prepara para entrar a la división celular. Para prepararse, pues la célula en la división celular va a necesitar un gran gasto energético. Por lo tanto, aquí en la fase G2, la célula tiene una gran actividad metabólica con producción de energía, con producción de ATP. También la división celular va a necesitar de unas proteínas especiales que son las tubulinas que van a formar los microtúbulos. Entonces, ese trabajo de síntesis de proteínas tubulinas
en gran cantidad, va a ocurrir en la fase G2. Entonces, todos los preparativos para dividirse ocurren en la fase G2. Y finalmente, la célula entra a la división celular. La división celular también se divide en dos momentos, ¿no? La división del núcleo y la división del citoplasma. A la división del núcleo le llamamos mitosis y a la división del citoplasma le llamamos citocinesis. En la división del núcleo o mitosis, como es un periodo que también se toma su tiempo para distinguir los momentos característicos, vamos a encontrar que se divide en 4 fases para un mejor estudio, ¿no? Profase, metafase, anafase, telofase. A ver, profase, el prefijo pro siempre significa antes, entonces siempre es la fase inicial, es la del inicio. En la profase lo que ocurre, mira, vamos a hacer un comparativo, cómo es la célula que tenía interfase en la fase G2 y cómo es la célula que está en la profase. Para empezar, ya han ocurrido varios cambios, ocurren muchos cambios en la profase. El núcleo, puedes observar, o la membrana nuclear o carioteca, ya se ha desintegrado en la profase. También observamos que el nucleolo ya no está presente en la profase. También observamos que estos hilos delgados, que eran las fibras de cromatina, en la profase se han enrollado, se han super enrollado para formar los cromosomas. Entonces, esas son características de la profase, ¿ya? Se forman los cromosomas, se forma ese puente de microtúbulos llamado uso acromático, la carioteca se desintegra el nucleolo. En la metafase, meta significa medio. Todos los cromosomas se mueven al medio de la célula, están aquí al centro. La anafase es la fase más importante de la división celular. ¿Por qué es la fase tan importante? Porque en la anafase los cromosomas se separan en sus mitades, se rompen por la mitad, en otras palabras. Y al separarse en sus mitades, van a una mitad o una mitad o un juego de cromosomas se mueve hacia un polo de la célula y el otro juego hacia el otro polo de la célula. Entonces, es el momento en que decimos que está ocurriendo la división celular. ¿Por qué decimos que está ocurriendo acá la división celular? Porque recuerda que el cromosoma está formado de ADN y en estos cromosomas que veíamos eran cromosomas dobles en forma de X. Entonces, en esos cromosomas dobles habían dos, en cada cromosoma habían dos juegos de ADN. Al separarse en la anafase, un juego de ADN va hacia un polo, hacia un extremo de la célula, el otro juego de ADN va hacia el otro extremo de la célula. Se da un reparto equitativo del ADN en partes iguales, se separan, para que luego en la telofase reaptelo. ¿Qué significa telo? ¿No? Telo significa final. La telofase es la fase final de la división del núcleo. Y aquí observamos que los cromosomas ahora se desenrollan y vuelven a formar cromatina, vuelve a aparecer el nucleolo, la carioteca. Acá lo que estamos viendo es la carioteca, ¿no? Visto desde afuera. Y en lugar de haber un solo núcleo, ya se observa que hay dos núcleos celulares. Entonces, esto es la telofase. Pero estos dos núcleos todavía están presentes en el mismo citoplasma, están compartiendo el citoplasma. Entonces, casi paralelamente en el proceso de la telofase, también ya se está dando el proceso de citocinesis, es decir, la división del citoplasma, que se va a dar de diferentes maneras dependiendo del tipo celular. Y esas células hijas, mira, esas células hijas que van a hacer, van a entrar a G1 y van a crecer y desarrollarse. Y tú dirás, ¿y cómo es el núcleo de las células hijas? Ya que se separó el ADN, bueno, el ADN se separó formando cromosomas simples y ahora tenemos cromatina simple, cromatina sin duplicar como hilos delgados. Y no pasa nada porque al llegar a la fase S, esa cromatina simple se va a duplicar. Este es el detalle, ¿no? Y al duplicarse la cromatina simple va a permitir formar
cromosomas dobles. Entonces el ciclo nuevamente se va a repetir. Esto en forma muy resumida sería todo el ciclo celular. ¿Cómo tiene lugar la mitosis? La mitosis tiene lugar, muchos dicen, ¿no? ¿Cómo es posible que ocurra la mitosis si tenía cromosoma simple, luego se rompe? ¿Qué pasa? Bueno, aquí tenemos una forma de presentarte. Mira, aquí tienes una célula, es célula parental. Parental decimos para referirnos célula progenitora, ¿ya? Que puede ser célula madre, célula padre o progenitora, el término que tú quieras utilizar. En este dibujo tenemos que esta célula tiene 4 cromosomas. Pero mira cómo son sus cromosomas. Son cromosomas simples, es decir, no están replicados. Estos cromosomas, cuando están en la fase G1, ahí está, en la fase G1, están desenrollados y se ven en forma de hilos que se van a llamar cromatina. En la fase S, estos hilos de cromatina se enrollan, se duplican. ¿Por qué se duplican? Porque ocurre la duplicación del ADN. Y ahora vemos como que los hilos son dobles, son hilos duplicados o cromatina duplicada, lo que indica ADN duplicado. Y cuando la célula entra a la división celular, mira, esa cromatina duplicada se enrolla y forma cromosomas. Y acá los ves como cromosomas dobles, ¿ya? Y cuando ocurra la división celular, ¿qué es lo que va a pasar? Cada mitad de cromosoma va a ir para una célula hija. Y entonces volveremos al inicio, volveremos a tener otra vez cromatina sin duplicar, simple, que en fase S duplicará, luego en la división se prepara para separarse y otra vez volvemos al inicio. De esa manera ocurre la mitosis. Como puedes observar en este dibujo, ¿cuántos cromosomas tiene esta célula que está empezando la mitosis? ¿Cuántos cromosomas tiene la célula que va a empezar la mitosis? A ver. No, no, no. Tiene, tiene cuatro, queridos estudiantes. Tiene cuatro, pero esos 4 cromosomas son cromosomas dobles, ¿ve? Así como vamos a hacerlo, ¿ya? Es así, como si fuera una mariposita, ¿no? Una X de repente. Por acá, a ver, algo así. Algo así están los cromosomas. Son 4 cromosomas dobles, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando estos se separan al final de la mitosis, cada célula hija, ¿cuántos cromosomas tiene? Esta célula y esta otra célula, ¿cuántos cromosomas tienen? A ver, Pero simples. 4 simples. Muy bien, hija, muy bien, muy bien. Esta y esta siguen teniendo 4, solamente que ahora son cromosomas simples, ¿no? Como palitos, otros los representan como la letra V porque están a veces medio dobladitos ahí, ¿no? Ya está. Son cromosomas simples. De 4 cromosomas dobles a 4 cromosomas simples. Pero estos 4 cromosomas simples luego se convierten, se desenrollan, ¿no? Y van a ser cromatina. Ahí está. Simple. Pero la cromatina simple en la fase S va a duplicarse. Va a haber cromatina duplicada. O sea, hilo doble. 1, 2. Ahí está. Duplicada. Y luego en la división, la cromatina se superenrolla y es cromosoma. Es enrollado nada más. Eso es el proceso como va a ocurrir la mitosis. Existe un proceso, una fase que se llama G0. ¿Qué es el G0? G0 es lo siguiente, mira, vamos a ver aquí dos casos, ¿ya? Cuando hay y cuando no hay G0. La célula estaba en la fase G1. Si una célula, estando en la fase G1, termina la fase G1 y mira acá hay un semáforo en verde que le dice pase, la célula logra pasar de la fase G1 a la fase S. Si pasa a la fase S, ¿qué va a pasar?
Si está en G1, pasa a la S, en S duplica su ADN, en G2 se prepara para la división y se divide y tiene células hijas, ¿cierto? Y otra vez sucede todo el proceso. Normal, la célula sigue dividiéndose. Pero a veces ocurre esto. A veces la célula está ya al final de la fase G1. Debería estar, ya está casi lista para pasar a la división celular. Pero ¿qué sucede? Quiere pasar y es como que hubiera un punto de control, una barrera que le dice, no, no vas a pasar, es como un semáforo en rojo, que lo detiene la célula y no le deja pasar a la fase S. Cuando la célula no pasa a la fase S, se queda en G1 por un tiempo prolongado, entonces el hecho de quedarse en G1 por un tiempo prolongado, decimos que la célula ha entrado a un periodo de G0. ¿Qué es un periodo de G0? Un estado de no división, un momento en que la célula no se divide. Ese periodo de G0 lo vamos a ver representado aquí, ¿no? Esta parte nos lo hemos aprendido bien. En G1 la célula crece, se desarrolla y está casi al final de G1 y estaba lista para pasar a G0, pero acá aparece un controlador. Él le dice, no, no vas a pasar. Y lo deja acá estacionado a la célula en G1. Como se queda mucho tiempo, la célula este G1 se va a llamar ese G1 prolongado, cambia de nombre, se llama G0. El punto donde la célula no se divide. También podemos decir que G0 es el periodo de especialización y diferenciación celular. ¿Por qué? Porque la célula, al quedar en G0, empieza a especializarse a, para aprender a realizar nuevas funciones y también empieza a diferenciarse para tener nuevas formas, nuevas estructuras. Normalmente todas las células eran así circulares y ahora encontramos que las células pues pueden adquirir otras formas, ¿no? Alargada, estrellada, um, cúbica, bicóncava, hay muchas formas, ¿ya? Entonces es un periodo de especialización y diferenciación. Ese periodo de especialización y diferenciación celular, en el cual la célula, repito nuevamente, no se divide, no se va a dividir, ese periodo se va a caracterizar porque suele ocurrir en todos nosotros los humanos durante nuestra etapa embrionaria. Durante nuestra etapa embrionaria, los primeros momentos de vida, cuando después de la fecundación, de la unión del óvulo con el espermatozoide, la célula, el huevo cigoto, empezó a dividirse y a tener células hijas, a dividirse y tener células hijas, dividirse y tener células hijas. Entonces, su ciclo celular era constante, era frecuente. Pero, pero en determinado momento, a ver un ratito. A ver, entonces, como les decía, las células estaban acostumbradas a este momento de división, 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 división constante. Pero en un momento de nuestro desarrollo embrionario, las células entraron a G0 y empezaron a especializarse, a adquirir nuevas funciones y adquirir nuevas formas, ¿no? Células aplanadas para la piel, células alargadas para los músculos, estrelladas para los nervios, y así, diferentes formas de células. Una vez que las células se especializaron, se diferenciaron, adquiriendo nuevas formas, funciones, estas células volvieron al ciclo celular. O sea, la célula, una vez que ha estado en G0, tiene la posibilidad de retornar al ciclo celular. Por ejemplo, ¿quién retorna al ciclo celular? La célula del hígado, el hepatocito, la célula del hueso, el osteocito, la célula de la grasa, el adipocito, la célula de la piel. Estas células normalmente han estado en G0, ahí se han especializado, pero vuelven al ciclo celular
terminan su fase G1, terminan de crecer, duplican su ADN en la fase S, se preparan para la división en la fase G2 y se dividen y tienen células hijas. La diferencia está en que las células hijas que ahora van a tener van a ser de lo que entró a dividirse, es decir, si lo que ha entrado a dividirse es un hepatocito, una célula de hígado, pues sus células hijas también serán células de hígado, hepatocito. Si entró a dividirse una célula de hueso, osteocito, pues sus células hijas también van a ser osteocitos. A eso me refiero con que las células vuelven al ciclo celular. Sin embargo, no todas las células retornan al ciclo celular. Existen algunas células, como por ejemplo la neurona, las células musculares y los glóbulos rojos o eritrocitos, que deciden no volver al ciclo celular y se quedan definitivamente en el periodo G0. ¿Ya? Y como ellos se quedan en G0, ya no tienen división, no tienen reproducción. Por eso habrás escuchado el término que dicen, ¿no? Una persona nace con una cantidad específica de neuronas y en su vida no va a aumentar el número de neuronas. Si pierde neuronas, pues no le van a aumentar más neuronas, no le van a salir más neuronas. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque las neuronas no se dividen. Sin embargo, las neuronas que tiene pueden hacer más trabajos, eso sí, ¿no? Ahora vamos a ver aquí este video. A ver un ratito. A ver, ojalá que logren. Me avisan si se escucha el audio, ¿ya? Si no, yo lo narro. No, le he grabado sin audio, un ratito. Ya, los telómeros son la clave del envejecimiento. Esta señora es una investigadora española quien ha hecho una investigación de que nosotros envejecemos debido a los telómeros, que son los extremos de los cromosomas. Y ella ha investigado en estas ratas de laboratorio, mira, ve, que en los extremos del cromosoma existen los telómeros. Ahí está, mira, ve. Y estos telómeros, cuando se gastan, la célula muere y envejecemos. Cada división celular los telómeros se van a gastar, se van a gastar, se van a gastar como si fuera el elástico que le pones a una trenza, imagínate, después de muchas veces el telómero se hace más corto, más corto, más corto, más corto, más corto, hasta que desaparece. Y eso ya no se puede dividir la célula y por lo tanto la célula muere. Y entonces, ¿qué es lo que he investigado? Beatriz Perea ha encontrado una enzima que es la enzima telomerasa, que va a funcionar como un protector de los telómeros. Y entonces, al funcionar como protector de los telómeros, el telómero ya no se gasta. Y al ya no gastarse, pues la célula puede dividirse indefinidamente, haciendo de esa manera que el envejecimiento celular se vea detenido, seamos jóvenes por más tiempo. ¿Dónde lo he experimentado? Pues lo he experimentado con unas ratas del laboratorio y en estas ratitas les ha inyectado la enzima telomerasa. Pero el detalle que encontró era que al inyectarles, ¿verdad? Las ratitas vivían más, pero al vivir más, también encontró que las ratitas desarrollaban muchas más nuevas formas de cáncer, o sea, podrían vivir incluso 6 veces más de lo que vive una rata normal, pero desarrollaban nuevas formas de cáncer. Entonces, se ha seguido investigando con estas ratas de laboratorio y se ha llegado a aplicar una nueva enzima, que es la enzima, una enzima que es el P50, el P23. Y este P23 lo que hace es evitar la formación de mutaciones en el ADN. Y de esa manera evita el envejecimiento y la formación del cáncer. Entonces, hoy en día, este tratamiento ya existe, ¿no? Ya existe, está en fase experimental en animales. Se espera llegar a poder usarlo en humanos, ¿no? Lo interesante, ¿no? De tener estos animalitos, por ejemplo, una de estas ratitas es la famosa rata triplo. Triplo
que es la que vemos aquí. Esta es triplo. Este es triplo. Triplo, lo que ha logrado Triplo es una rata que ha logrado vivir 6 veces más que las ratas normales. 6 veces más, imagínate. Si la edad promedio del ser humano fueran 60 años, vivir 6 veces más sería vivir 360 años. Con la ventaja de que Triplo se llama así porque le han puesto 3 genes adicionales del P23 que evita la formación de mutaciones en el ADN. Y como sabemos, esas mutaciones o alteraciones en el ADN pueden traer como consecuencia el cáncer. Entonces, están protegiéndolo a Triplo para que viva más y además no haga cáncer. Esto ha tenido muy buenos resultados en las ratas, pero aún todavía está en tiene que pasar por varias fases experimentales para llegar a nosotros los humanos, ¿no? Pero un caso muy, muy interesante. ¿Qué les parece? ¿Les gustaría vivir más? Jóvenes por más tiempo, o sea, no llegar a tus 360 años, bien, bien viejita, sino aún joven. Claro, aquí Sí. Daisy Vanessa me dice, el profesor de psicología decía que las neuronas no podían regenerarse. Sí, eso se refiere a la fase G0, exacto. Las neuronas, no es como la piel, ¿no? Cuando hablamos esto del periodo G0, aquí, por ejemplo, células que sí se regeneran, por ejemplo, el hígado, la piel es el mejor ejemplo. ¿Cuántas veces te habrás hecho una herida en la piel y al día siguiente ya estás haciendo costra y han pasado unos días, unas semanas y ya tu piel ha sanado completamente, estás sano, estás ok, ya no hay rastro, ¿no? De repente una coloración más clara de la piel nueva, pero eso es todo. Eso sucede en la piel, sucede en el hígado, en el hueso, ¿no? Una persona sufre una fractura de hueso, luego de un mes las células han sanado, se han dividido, se han regenerado y se ha parchado esa rotura. Pero eso no sucede con las neuronas. No sucede tampoco con los músculos. Te haces una herida, supongamos viene un perro y te muerde y te saca un pedazo de carne, músculo. La piel va a sanar, va a tapar la herida, pero el músculo que se puede haber llevado el perro en lo que te mordió en un caso así terrible, o cualquier otra especie que te haya hecho algo semejante, pues no se va a recuperar, ¿no? Ese músculo no se recupera. Lo que sí puede pasar es que tú ejercites el músculo que te quedó para que el músculo que ha quedado crezca, se desarrolle, aumente de volumen el músculo que tienes, pero el músculo perdido no lo vas a recuperar. Igual sucede con las neuronas. Una persona puede tener un, una, em, una operación donde le quitan una parte del cerebro, ¿ya? O incluso medio cerebro, que es la hemisterectomía, ¿no? Cuando debido a unas ciertas enfermedades tienen que quitarte un hemisferio cerebral, que es válido, que ya tiene mucha evidencia científica y ya se ha practicado mucho en el mundo. Pero uno dice, ¿no? Con medio cerebro no vas a poder hacer nada, aparentemente, pero sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque ese medio cerebro que quedó tiene la capacidad de hacer las funciones de cerebro completo, ¿no? Lógicamente hay que hacerle toda una terapia de estímulo para que cumpla ese trabajo. A ver qué me han escrito. Acá me dice Espinosa Soto Mileli respecto a los telómeros, pero no llegaríamos con las mismas fuerzas o solo se refiere al envejecimiento de la apariencia. No, Mileli. Esta investigación que ha hecho la doctora Beatriz Perea, esta doctora española, miren, bastante joven para haber logrado tanto. Ella lo que hace es la investigación para evitar el envejecimiento de todas las células, no solamente de la piel, no solamente un envejecimiento del cascarón o la parte externa,
sino en general, ¿no? De hueso, músculo, hígado, riñón, en fin, los órganos. Porque a veces uno dice envejecer, te arrugas la carita, pero no es solo eso, sino que con los años los órganos pues también envejecen. Y con este tratamiento de la telomerasa, lo que ella logra es que todos los telómeros, por acá deben estar, ahí está, mira, estos son los telómeros, los extremos que tienen los cromosomas, ya no se gasten, queden protegidos. Es como una protección que le da. Entonces, si ya están protegidos, la célula puede seguir dividiéndose sin tener problema. Ya, porque cuando se gastan los telómeros, ahí está el problema que la célula ya deja de dividirse. Y cuando la célula deja de dividirse, la célula muere. Se sabe que aproximadamente una célula en promedio puede dividirse 50 veces. ¿Ya? Tiene 50 divisiones. Se ha calculado que después de 50 divisiones, los telómeros ya están gastados. Entonces, al estar gastados, significa ya se han acabado de terminar los telómeros, entonces eso ocasiona la muerte celular. Por ejemplo, ustedes tienen ahorita, muchos de ustedes tendrán 16, no, 17 años deben tener la mayoría, ¿cierto? Ya, supongamos que ustedes tienen 17, 18 años, ya, exagerando 20 años. Si alguno de ustedes tuviera 20 años, ¿qué edad tendrán sus células? ¿Ustedes creen que sus células también tengan 20 años? Pues la respuesta es no. La gran mayoría de las células de su cuerpo, excepto las neuronas, los músculos, el resto de las células de su cuerpo apenas tienen 1 año, tendrán 2 años, tendrán tal vez algunos meses. ¿Por qué? Porque las células después de 50 divisiones mueren y hay células madre que te van a dar células nuevas. Pero ese proceso, conforme pasa la edad, va a hacerse más lento. Y ahí es donde se evidencia el envejecimiento, no solo para la piel, sino que para todo el cuerpo. ¿Ya? Este tema es fascinante, es muy hermoso. Vamos a continuar. Ay, un ratito. Ahora, cuando nosotros hablamos del ciclo celular, debemos entender que el ciclo celular no es igual para todas las células. Cada célula tiene un diferente periodo de tiempo de ciclo celular. Por ejemplo, si observamos cuánto tiempo tarda el ciclo celular de células embrionarias, pues es aproximadamente 60 minutos, es decir, aproximadamente cada hora las células de un embrioncito se están dividiendo. Pero si hablamos, por ejemplo, del epitelio intestinal, todo el recubrimiento del intestino delgado, pues este va a demorar en dividirse de 2 a 5 días, es decir, más o menos en 5 días tienes células nuevas del epitelio intestinal y otra vez a los 5 días más otras células nuevas, entonces siempre se está reparando, siempre se está renovando. Pero mira, aquí tenemos el hepatocito, ¿no? La célula del hígado. Esta se demora aproximadamente 1 año. Entonces, si una persona tuvieran que hacerle una operación y quitarle, no sé, un pedacito de hígado que esté en mal funcionamiento, y dirían, ¿no? ¿No se recupera el hígado? Pues sí, sí se recupera. Solo que su recuperación, su regeneración va a ser más lenta, porque cada célula se demora 1 año aproximadamente en dividirse. Entonces, esto también tiene que ver con la edad, ¿no? Imagínate una persona que tenga 80 años y que le hagan ese tipo de operación, pues eh, su tiempo de recuperación va a ser más lenta, de repente no se va a evidenciar mucho, pero si una persona que tenga 30 años le operan, a los 40 años ya se va a ver notado una mejora significativa de recuperación del hígado. Pero si es una persona de 80 años, llegará a los 90 para poder evidenciar esto, no sabemos, porque pueden haber otros factores asociados propios a la edad que pueden ocasionar no mejoras significativas. El páncreas, por ejemplo, son células que se recuperan o se dividen cada 50 días.
las espermatogonias, células que van a originar a los espermatozoides cada 25 días. Entonces, el ciclo celular tiene diferente duración. Ahora, cuando nosotros hablamos del ciclo celular, entendemos que este ciclo celular está regulado por procesos y por controladores del ciclo celular. Aquí vemos en mi dibujo como unos policías que están parados diciendo alto, alto, ¿no? Stop. Entonces, estos controladores van a controlar diferentes momentos. Por ejemplo, el primer controlador se encuentra al final de la fase G1. Una célula que ya ha crecido justo poco antes de terminar la fase G1 para que pase a la fase S, se encuentra con el primer controlador. Y este controlador o este punto de control, le va a preguntar lo siguiente, como policía, estas moléculas le van a decir a la célula, ¿estás intacto tu ADN? O sea, no vaya a ser que haya habido alguna mutación, algo que haya afectado al ADN celular. Entonces va a verificar que el ADN esté intacto, que no haya tenido ningún cambio. Esto puede darse de repente si la célula, por ejemplo, es atacada por una enfermedad. A veces hay enfermedades virales, una gripe, una hepatitis, no sé. Si una persona se ve afectada por una enfermedad, pues el controlador le va a decir, no le va a dejar pasar a la célula que está en G1, no le deja pasar a la fase S. ¿Por qué no? Porque cabe el riesgo, cabe la posibilidad de que el virus pueda haber afectado el ADN celular. Y si el ADN celular estuviera afectado, al pasar a la fase S se duplicaría el ADN de la célula y también el ADN celular, viral, perdón. Y entonces ahí tendríamos un problema de mutaciones. Entonces lo que se busca es prevenir ese tipo de mutaciones. Sí, entonces eso también tiene que ver mucho con el tema del crecimiento, ¿no? A veces los niños se enferman, el niño en su temprana infancia tiene un gran crecimiento, crece rápido, pero de repente, justo en ese mes que debería haber crecido 2 centímetros o 1 centímetro, el niño se enfermó y entonces le llevan a su control de crecimiento y desarrollo y encuentran que el niño no ha crecido el centímetro que tenía que crecer. Entonces, ¿qué pasa? La enfermera, el personal de salud le va a decir, señora, ¿no ha crecido su bebé? ¿Qué ha pasado? ¿No está comiendo bien? Y puede ser que el niño sí coma bien. Le dice, sí, sí está comiendo. Entonces la siguiente pregunta que le hacen es, ¿el niño se ha enfermado? Y si la respuesta es sí, sí, se ha enfermado, ha tenido tos, le ha dado la gripe, alguna cosa así, o ha tenido diarrea, ha comido con su manito sucia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, eso explica por qué no ha crecido. A veces así de simple te dan la respuesta. Pero lo que debemos entender es que si el niño se enferma, se enferma de lo más sencillo que pueda haber, entonces su periodo de G1 acá se queda detenido. Ya no pasa a ese. Si no pasa a ese, no habrá G2. Si no pasa G2, no habrá división y no va a aumentar el número de células. Y si no aumenta el número de células, el niño no crece. Entonces ahí vemos que el tema de las enfermedades es un factor limitante en el crecimiento de los niños. Si nosotros queremos tener de repente, ¿no? Que nuestros hijos tengan una mejor estatura, pues debemos protegerlos de tal manera que no se estén enfermando con frecuencia. Hay que proteger su salud. Ahora, supongamos que todo esté bien. La célula pasa a la fase S, de S pasa a la fase G2 y en la fase G2, al final de la fase G2, aparece el siguiente punto de control, que es el punto de control G2. Mira, ve, el punto de control al final de la fase G2, justo está al final, poco antes de la fase M. ¿Qué es lo que va a hacer? Este punto de control G2 controla que la duplicación del ADN haya sido completa. ¿Te acuerdas dónde se duplicó el ADN? En la fase S. Entonces acaba a controlar que se haya duplicado bien, que no haya habido una mutación, no vaya a ser que una adenina está unida a una guanina o haya una replicación inadecuada. Entonces esto lo va a controlar.
Si está todo bien, pasa a la división celular, a la profase, a la metafase. Y cuando está en metafase, aparece el último punto de control, que es el punto de control de la metafase. Este punto de control verifica lo siguiente: todos tus cromosomas están alineados en el ecuador, es decir, quiere saber que todos los cromosomas de la célula estén ubicados al centro de la célula. ¿Por qué? Porque si algún cromosoma no estuviera ubicado al centro de la célula, ese cromosoma que estuviera más en un lado o en el otro lado, podría ser que cuando la célula se divida, se separe en anafase, un cromosoma más se vaya a una célula. Y de esa manera podríamos tener un bebé, por ejemplo, con el ya conocido síndrome de Down, entre tantos síndromes, que no es el único caso. Entonces, para eso sirve el punto de control de la metafase. Pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, estos puntos de control a veces pueden fallar. Y cuando a veces fallan, pueden suceder diferentes problemas de salud, como el cáncer, las mutaciones y los síndromes. Aquí estamos observando las moléculas que participan como controladores. Los controladores del ciclo celular son dos tipos de proteínas que se llaman quinasas y ciclinas. Se escribe sinasa, pero lo pronunciamos como quinasa con K. Quinasas dependientes de ciclinas. ¿Por qué? Porque la quinasa, que es esta proteína de color rojo, a ver aquí, esta es la quinasa, esta, o conocida como CDK. Esta quinasa, para que se active, debe unirse a esta otra proteína de color verde llamada ciclina. ¿Y cómo sucede, no? La CDK o quinasa se produce, siempre tenemos quinasas en el citoplasma celular, y justo cuando estamos al final de la fase G1, se fabrican ciclinas. Entonces las ciclinas se unen a las quinasas y ahí se activa el punto de control G1, y este punto de control ya sabes que va a controlar que el ADN esté intacto y todo ello, ¿no? Que no haya habido problemas de enfermedad. Entonces, si no hay ningún problema, la quinasa y la ciclina se separan y la ciclina se degrada. Luego, al final de la fase G2, la quinasa nuevamente se une a otra ciclina y esta activa el segundo punto de control para verificar que el ADN esté bien correctamente replicado. Es decir, estos policías que yo les he puesto aquí en el dibujo, en realidad, ¿qué vienen a hacer? Son proteínas, quinasas y ciclinas. La quinasa es la que siempre está y la ciclina es la que al momento de unirse a la quinasa activa el punto de control. Y de esa manera vamos a tener el funcionamiento de este sistema de control del ciclo celular. El cáncer. A ver, cuéntenme, ¿quién de ustedes sabe qué es el cáncer? A ver, ¿quién sabe qué es el cáncer? Cuéntenme. Profesora, ¿sería el exceso de reproducción celular? O sea, que la célula Muy bien, madre Fiorella. en Sí, exceso se reproduzca. Es cuando las células crecen, o sea, sin ningún, sin ninguna moderación. efectivamente, hija, sí, sí, Britney. Cuando nosotros hablamos de cáncer o de células cancerosas, estamos hablando de células que tienen una reproducción muy acelerada, o sea, un ciclo celular muy acelerado. Acá nos dice Geraldine, nos dice, se multiplican sin control. Claro, es como que, a ver, vamos a acercar un poquito más el dibujo para verlo mejor. Mira, ve, aquí en esta parte vemos células normales. En las células normales, estas células pasan por G1, crecen, y luego de crecer se dividen, y luego tienen células hijas que crecen y se dividen. Pero la velocidad con que lo hacen es es tal que no afecta a, ni al órgano ni a otros órganos. De repente se dividen una vez al año, como el hígado,
o cada 55 días, o cada 2 meses, no sabemos, ¿no? Cada célula tiene su forma, su ciclo celular determinado. Por ejemplo, si esto fuera del hígado, sabemos que deberían dividirse cada año, ¿no? Una vez al año. Entonces, no habría mucho incremento de células. Pero ¿qué sucede? Si alguna de estas células tuviera una mutación, una alteración en su ADN, entonces esa célula va a empezar a dividirse mucho más rápido. Y lógicamente en ese tema de mutación del ADN también es evidente que la célula no está funcionando su sistema de control, ese sistema de control que hemos mencionado, los policías que controlan que la célula no pase de G1 a S o de G2 a M, esos controladores no están funcionando bien. Alguna alteración han tenido que no están impidiendo la división celular acelerada. Entonces la célula, si esto era hígado que se dividía una vez al año, ahorita de repente se están dividiendo una vez al mes o de repente hasta 2 veces al mes. Es muy rápido el proceso de división. Además, esta división, mira, ve, estaba dando origen a células más grandes. El tamaño es mucho más grande y la forma es irregular. Tienen formas irregulares, tamaños irregulares y como se dividen tan rápido, en un tiempo ya vamos a observar una acumulación de estas células. Y la acumulación de estas células le vamos a llamar tumor. Entonces, lo que está teniendo esta persona es un tumor, ¿no? ¿Cuántas veces habremos visto? Yo particularmente he visto en mis familiares, tristemente he tenido esa experiencia de ver cómo es el tumor del cáncer, ¿no? Aparece en cualquier parte del cuerpo y tú lo tocas, ¿verdad? Es carne, es la persona, hay un bulto, un bultito ahí. Es, ese bultito es lo que le llamamos cáncer, ¿no? Y es porque ha habido acumulación de estas células. Ahora, ¿cuál es el problema con el cáncer? ¿Cuál es el problema con que haya más células? ¿Qué me dicen? ¿Por qué es tan complicado el cáncer? ¿Por qué es malo el cáncer? ¿Por qué se les dice células malignas? ¿Mm? Porque en algún momento se puede llegar a poner en un vaso sanguíneo o algo así y eso no va a permitir la correcta circulación. Muy bien, hija, efectivamente. Espinosa. Céspedes. ¿Qué me dice Céspedes? A ver. Céspedes dice, no deja tener un buen funcionamiento de las demás células. También es correcto, Céspedes. Profesora, también sería cuando invade a órganos, por ejemplo, los intestinos, hay veces en el cerebro también invade órganos, entonces no permite que tenga una correcta función, interfiere con las funciones. Interfiere, efectivamente, sí, es correcto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no? En una primera etapa, el cáncer, estas células de cáncer, lo que hacen, mira, ve, al aumentar su tamaño, son células más grandes que se reproducen más rápido. Lo primero que van a afectar es a sus células vecinas, que son las células normales. ¿Por qué? Porque al ser muchas más células y reproducirse tan rápido y crecer tanto, tienen mayores necesidades alimenticias. Comen más, necesitan más alimento, necesitan más oxígeno y eso pues lógicamente va a debilitar, le va a quitar nutrientes y oxígeno a las células normales. Esto va a ocasionar que el órgano donde se forma pues es un órgano que se va a encontrar debilitado. Otra característica que tiene el cáncer es que siempre suele tener la tendencia de crecer en busca de algún vaso sanguíneo. Siempre las células cancerígenas se dividen, se forman estos montones de células hasta llegar al vaso sanguíneo más cercano, ¿no? Y recuerda que tenemos tantos vasos tan pequeñitos y allí llegan las células de cáncer.
Y el problema está que cuando esas llegan, basta con que una llegue al vaso sanguíneo, se desprende y entre al torrente sanguíneo. Si la célula de cáncer llega al torrente sanguíneo, la sangre puede llevar a esta célula a cualquier parte del cuerpo. Lo puede llevar, supongamos que este cáncer surgió en el pulmón o en el hígado, ¿ya? O en el estómago, pero llegó al torrente sanguíneo y puede ir a otro órgano, puede ir al pulmón, puede ir al cerebro, puede ir al hueso. Y donde llegue, se va a alojar esa célula y va a seguir dividiéndose y va a aparecer los tumores en otros órganos más. Ese es el detalle con el cáncer. Y lógicamente va a debilitar, ¿no? Hígado, riñón, cerebro, el órgano donde se localice. Y ahí es cuando hablamos de que el cáncer ya está haciendo metástasis y es una condición muy complicada. Otra característica que tiene el cáncer es que el cáncer es una enfermedad que es silenciosa, es decir, una persona puede tener la formación de células cancerosas, pero estas células cancerosas no las formas hoy para mañana, no es como una enfermedad infecciosa como el COVID, que hoy día te contagias y en una semana ya estás haciendo síntomas y en 2 semanas podrías estar hospitalizado y todo ello, ¿no? Recuperándote o perdiendo tal vez la batalla. No es así. En las células de cáncer son células que se dividen silenciosamente en un largo periodo de tiempo. Puede demorar 5 años, 10 años, 20 años. Y todo ese tiempo que se están dividiendo, mm, tratan de ser lo más silenciosas posibles, de no darte síntomas. Entonces la persona aparentemente está bien, la persona no tiene ningún problema de salud, se siente sano, se siente en óptimas condiciones y de pronto un día, el menos esperado, le viene un dolor, un malestar, un mal funcionamiento, ¿no? De repente no puede caminar, se levanta de la cama y dice, no, no puedo levantarme, no puedo mover las piernas, me siento débil, será lo que he bailado, lo que he ido a la fiesta, descansa ese día, al otro día está igual, o siente un fuerte dolor en el estómago, va al médico, ¿no? Ahí recién va al médico. Y el médico, si es un médico hábil, este, hace un buen diagnóstico clínico, pues va a sospechar de que podría ser cáncer. Le hace una tomografía, que es el examen más apropiado para hacer, para identificar si hay cáncer, ¿no? Una tomografía, eh, y ahí podría observar, visualizar los tumores, el tumor o los tumores que ya tendría la persona. ¿Cómo detectarlo? Pues hay que hacer como rutina un chequeo de todo nuestro cuerpo a través de exámenes especializados en busca del cáncer, porque hay que buscarlo, no es que vas al médico y el médico te mide tus signos vitales y te dice estás bien, pero eso no es un chequeo para el cáncer, hay que hacer un chequeo específico para cáncer para buscarlo y si no lo encuentras, pues estás bien. Ahora, ¿qué pasa si lo encuentran? Y encuentran que el cáncer está en una etapa relativamente joven, no ha avanzado demasiado. Es un cáncer temprano. Si es un cáncer temprano, se puede aplicar una quimioterapia. Y en la quimioterapia vamos a usar el ciclo de control para explicar en qué consiste. Una persona que está con células cancerígenas son células que crecen rápido en G1, pasan a S, se duplican y así su ciclo celular es acelerado, ya muy veloz. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica una quimioterapia. Se le inyecta a la persona unas sustancias químicas que son ciertamente tóxicas para la célula. Entonces, como es una sustancia tóxica para la célula, esa sustancia tóxica activa el punto de control G1, lo activa al máximo. Tienen que darle mucha toxina para que el punto de control G1 se active bien, porque no ha estado funcionando bien. Entonces, al activarse este punto de control, la célula no puede pasar a la fase S. Si no puede pasar a la fase S, no duplicará su ADN y si no duplica su ADN, no se dividirá y no seguirá aumentando el tumor, no va a seguir creciendo, no va a seguir aumentando el número de células cancerígenas, ¿me entienden? Entonces,
se hace el primer mes la quimioterapia y el médico le hace otro mes más de quimioterapia y observa pues que el tumor ya no está creciendo. Le hace un mes más y observa de repente que el tumor está disminuyendo su tamaño. Entonces podemos decir que la quimio le está haciendo bien. Pero de repente es un cáncer que necesita 10 quimioterapias, 11, 12, 15, 16, 20 quimioterapias, una quimioterapia por mes. Entonces, para poder, hay que extirparlo, pero hay que garantizar también, no es solamente operar y sacar el tumor, porque también el tema está de que tal vez alguna célula pudo haberse quedado en alguna parte del cuerpo y hay que completar todas las quimioterapias. ¿Cuál es el problema de la quimioterapia? El problema de la quimioterapia es que son sustancias tóxicas las que te inyectan, que tanto como afectan a las células de cáncer, también afectan a nuestras células normales. Afecta célula de la piel, del epitelio gástrico, del epitelio intestinal, te afecta todo. Por eso una persona que recibe quimioterapia, por ejemplo, si las células de cáncer ya no pueden dividirse, no pueden pasar a la fase S, tampoco pueden hacerlo las células, por ejemplo, de la piel. Entonces las células de la piel empiezan a morir y al morir, no hay regeneración, no hay reparación. Y entonces, una de las características es la pérdida de cabello. Ustedes habrán escuchado decir que las personas que tienen cáncer se les cae el cabello. Y en realidad no es cuando tienen cáncer que se le cae el cabello. Se le cae el cabello cuando está haciendo quimioterapia. Ya, o sea, tiene cáncer, pero ya está en tratamiento. Y la quimio es la que le lleva a este proceso. Entonces, para que no sufran la traumática caída del cabello, porque diario va a caer por mechones, cuando va a empezar su quimioterapia, le afeitan la cabecita a la persona y ya le dicen que use una peluca mejor o una gorra para que no tenga que ver diariamente cómo cae el cabello, porque es bastante traumático. Otra cosa, por ejemplo, los pacientes con cáncer que están en quimioterapia van a tener muchos malestares. Por ejemplo, el vómito, ¿no? Debido a las sustancias tóxicas que tienen, induce el vómito y la persona, literalmente toda la boca, el esófago, el estómago, todo se hace herida. Entonces ellos tienen que consumir alimentos muy suavecitos, muy ligeros, así como gelatina nada más, para que refresque todo ese esófago que está hecho herida y que difícilmente va a sanar. Por eso es complicado recibir la quimioterapia. Son personas muy valientes los que hacen su quimio y resisten todo el tratamiento. A veces la persona, estando en la quimioterapia, por ejemplo, yo tuve un caso cercano de alguien muy querido que tenía que recibir 8 quimioterapias y ya había tenido 5. Pero después de la quinta quimioterapia, la persona estaba muy, muy debilitada. Estaba, siempre te deja débil la quimio. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, ya no voy a recibir más quimioterapia. No quiero más. Y acá ese es un error, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Si ya empezó la quimioterapia, tiene que terminarla, porque ¿qué pasa si no la termina? Tienes muchas células acumuladas acá en G1 y abandonas la quimioterapia. Entonces es como darle pase libre. Y toda esta gran cantidad de células que estaban acumuladas acá pasan en manada, digamos, a ese. Se duplica su ADN, se preparan para la división, se dividen y tu cáncer, que estaba de un tamaño, digamos, de 1 centímetro, al siguiente mes ya va a estar de 3, 4 centímetros. Se duplica rápidamente. Por ese motivo, nunca abandonar la quimioterapia y hay que brindarle ese soporte emocional a la persona, ¿no? En el Perú son muchas las personas que sufren de cáncer. Huánuco actualmente está número 1 a nivel nacional, la región número 1 con más muertos debido a cáncer. El cáncer que más se está dando en Huánuco es el cáncer al estómago. Hay mucha investigación del tema, pero el caso es que debemos corregir nuestros hábitos, nuestros estilos de vida y ahí el trabajo de todos
es fuerte, ¿no? Por ejemplo, el cáncer al estómago está asociado con consumir alimentos que sean ahumados. Y nosotros los guanuqueños pues tenemos la costumbre de comer parrilla, el pollo a la parrilla, la carne a la parrilla, el pescado a la parrilla, la cecina, el pescado ahumado, todo ese tipo de productos a la parrilla, al carbón ahumado, o donde ha entrado la leña, el humo de la leña, de la madera en la carne, ahí estamos generando la formación de células cancerígenas. Esto ya está demostrado con evidencia científica. Hay que tener cuidado en eso. Por favor, ustedes hagan el efecto multiplicador en familias y pacientes. Acá nos dice, el cáncer se puede detener. Pues vive mucho más. Su secreto está en su triple transgénesis lo hace también en una la primera transgénesis este ratón no desarrolla el cáncer debido a que le han hecho una mutación de 3 genes P53. Ahí está, ¿no? Le han puesto P53, P53. Entonces, el P53 es un gen que le brinda una protección contra el cáncer. ¿Por qué? Porque hace una revisión del ADN para que no se activen células genes mutantes. Es el famoso triplo, ¿no? Este es el ratoncito del que hace un rato les hablaba, el triplo. Y ahora vamos a ver la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es la división celular. La mitosis o división celular es un tipo de división que ocurre en las células somáticas. Se llaman células somáticas a todas las células del cuerpo, ya sea piel, hueso, etc. Y estas células se dividen para tener un tipo de división llamada división ecuacional. ¿Qué significa ecuacional? Que la célula se divide y sus células hijas deben tener el mismo número de cromosomas que la célula madre. Por ejemplo, en mi dibujo vemos una célula con 2 cromosomas, pero son cromosomas dobles. Se divide por mitosis y cada célula hija tiene 2 cromosomas, pero son cromosomas simples. Entonces, ¿qué ha tenido? Ha tenido mitosis, ha tenido división ecuacional. ¿Y cuál es la característica de esta división ecuacional? Pues que ha habido la separación de las cromátides hermanas, es decir, las mitades de los cromosomas. Ahí está, ¿no? Sabemos que la mitosis consta de 2 momentos, la división del núcleo y luego la citocinesis, que es la división del citoplasma. También sabemos que la mitosis consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Para entender la mitosis debemos entender cómo es el cromosoma, ¿no? Aquí vemos un cromosoma. Este cromosoma es un cromosoma doble. ¿Por qué le decimos cromosoma doble? Porque está formado de 2 mitades longitudinales. Cada una de estas mitades longitudinales, de arriba hacia abajo, se llama cromátide hermana. Y puedes observar que el cromosoma está formado como de un hilo súper enrollado, ¿no? Esto que se ve como un hilo súper enrollado viene a ser la cromatina enrollada. Entonces, al ser la cromatina súper enrollada, va a formar al cromosoma. Pero mira, este cromosoma tiene 2 cromátides que se mantienen unidas por el centro. Ese centro se llama centrómero. Y al costado del centrómero hay estas proteínas amarillitas que son los cinetocoros. A estos cinetocoros, que son estas proteínas amarillitas, se unen las fibras del uso acromático, que son los microtúbulos, y van a participar del proceso de división celular o mitosis. Aquí tenemos, aquí tenemos un dibujo. Dice interfase tardía o G2. Yo les pregunto, ¿esta interfase tardía o G2 será la mitosis? ¿Será parte de la mitosis?
¿Qué dicen ustedes? ¿La interfase G2 es mitosis? ¿Sí o no? Pues te cuento que la respuesta es no. La interfase tardía o G2 no es mitosis. ¿Ya? Pero entonces, ¿por qué se ha puesto de esa manera? ¿Por qué le he puesto acá mitosis? Esto está aquí para que tú puedas ver cómo es la célula antes de entrar a la división celular. Incluso tiene otro color, ¿no? No lo vayas a confundir. Esto no es mitosis, solamente es un dibujo de una célula previa a entrar a la división celular. Antes de entrar a la división celular, la célula presenta, bueno, citoplasma, membrana celular. Aquí esto de color marrón es la membrana nuclear o llamada carioteca. Lo de color celeste es el nucleoplasma. Esto de color azul, ese círculo de color azul, es el nucleolo. Y estos hilos, que se observan como unos hilos de color negro, son las fibras de cromatina, pero estas fibras de cromatina están duplicadas. Vemos que hay doble, ¿no? Dos hilos, ya están duplicadas. ¿Qué más observamos? Los centrosomas o centriolos, que están de esta manera, ya están duplicados. Hay dos juegos, pero están muy cercanos al núcleo. Así se ve una célula antes de entrar a la división celular. Si esta célula ahora entra, vamos a hacerlo su escritura en todos, ¿ya? Ahora que la célula ya termina su fase G2, esta célula va a entrar a la profase, la primera fase de la mitosis. La profase, debido a que toma un poco más de tiempo a la célula, para un mejor estudio se la divide en profase temprana y profase tardía. Vamos a ver qué sucede en la profase temprana. En la profase temprana, lo primero que va a ocurrir es que los hilos de la cromatina, estos hilos negritos que veíamos en G2, empiezan a enrollarse. Entonces, al enrollarse, forman cromosomas, ¿ya? Empiezan a formarse los cromosomas. Pero, ¿qué sucede? Cuando las fibras de cromatina se enrollan, el nucleolo también estaba formado de fibras de cromatina. Claro que no se notaba mucho, pero estaba hecho de fibras de cromatina. Entonces, ¿qué sucede? El nucleolo se desenrolla, esa fibra de cromatina, y por lo tanto, en la profase, el nucleolo desaparece, ¿no? Podemos decir que desaparece, se desintegra, se desespiraliza, podemos usar diferentes términos, pero el caso es que está desapareciendo en la profase temprana. Entonces, mira, ¿qué sucede en la profase temprana? Se forman los cromosomas, el nucleolo se desintegra o desaparece y los centriolos o centrosomas se separan, ¿no? Se separan y empiezan a formar unas fibras que van a ubicarse entre los centriolos. Eso se llama uso acromático. Entonces, podemos decir que aquí ocurren tres eventos importantes en la profase temprana. Se forma el cromosoma, el nucleolo desaparece y se forma el uso acromático. Inmediatamente ocurre la profase tardía, o también llamada prometafase. En la profase tardía o prometafase, los cromosomas ahora se adhieren, se unen a las fibras del uso acromático. Puedes ver a través de su cinetocoro, los cromosomas están adheridos a las fibras de este uso. Y el último evento que tiene lugar es que en la profase tardía finalmente la carioteca o membrana nuclear se desintegra. Vemos aquí como unas líneas marrones en los extremos de la célula. Esto nos indica que la carioteca se ha desintegrado, ¿no? Se ha separado. Entonces, básicamente, juntando los eventos de las dos profases, tenemos lo que sucede en la profase. ¿Qué sucede en la profase? Bueno,
Se forma el cromosoma, el nucleolo se desintegra, se forma el uso cromático y la carioteca o membrana nuclear se desintegra. Eso sucede en la profase. En la metafase, los cromosomas que ya estaban adheridos al uso cromático, ahora todos los cromosomas se mueven en las fibras del uso hasta ubicarse en la parte central de la célula. Puedes observar, se ubican todos los cromosomas al centro de la célula, a lo que se conoce como línea ecuatorial. Entonces acá decimos que se forma la línea ecuatorial o la línea metafásica, o podemos decir que se forma la placa metafásica. Todos esos términos son válidos. Observa cómo es que están alineados los cromosomas. Al hacer en la metafase, los cromosomas se alinean al centro, pero de tal manera que una cromátide, es decir, una mitad del cromosoma mira hacia un extremo y la otra cromátide, es decir, la otra mitad mira al otro extremo de la célula. ¿Ya? Esa es la forma que tienen los cromosomas para alinearse. Además, encontramos que en esta metafase los cromosomas alcanzan su máxima condensación. ¿Qué quiere decir? Que los cromosomas en la prófase temprana se estaban formando, se estaban enrollando. Prófase tardía seguían enrollando, seguían condensándose. Pero ¿dónde han terminado de condensarse? ¿Dónde vas a ver al cromosoma completito, con toda su estructura ya terminada, perfecta? Es en la metafase. Es por ese motivo que se utiliza la metafase para hacer estudios del cariotipo. ¿Qué son los estudios del cariotipo? Son estudios donde se va a examinar cómo están los cromosomas de una célula. Se va a examinar, por ejemplo, si existe, por ejemplo, la sospecha de que una persona, una mamá, una gestante, ¿no? Supongamos que la gestante tenga una gestante tenga 40, 41, 42 años y tenga la sospecha de, de estar embarazada de un bebé que podría tener algún síndrome, ¿no? Ya que de repente una hermana, un familiar también ha estado con algún síndrome. Entonces, quiere saber para qué, para que pueda hacerle un mejor tratamiento, un cuidado desde el embarazo, tener todas las medidas para recibir al bebito, ¿no? Óptimamente, porque no va a ser igual tenerlo en un hospital común que en un hospital especializado. Tal vez hasta necesite un respirador artificial, una incubadora, condiciones de ese tipo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se puede hacer un examen de cariotipo, con una agujita se le saca un poquito de líquido amniótico y al sacarle el líquido amniótico, ese líquido amniótico contiene células de la piel del bebito. Esas células todavía están en constante división. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo observan al microscopio. Cuando las células están en metafase, se le toma una microfotografía, una fotografía del microscopio. Luego la fotografía se amplía el tamaño y ahí, como están en metafase, se ven claramente todos los cromosomas. Y entonces ahí lo que se hace es contar cuántos cromosomas tiene. Una persona, un ser humano, debe tener 46 cromosomas, es lo normal. Pero si tiene un cromosoma de más o un cromosoma de menos, ya se estaría hablando de algún síndrome. Y dependiendo de qué número de cromosomas esté de más o de menos, sabremos de qué síndrome podría estar tratándose, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros usamos este tema de la metafase para los estudios del cariotipo. Entonces vamos a repasar nuevamente las primeras fases que hemos estudiado. En G2, lo que vemos que no es mitosis, este G2, es una interfase para ver cómo la célula se ve antes de la división celular. Y vemos porque antes de dividirse la célula tiene cromatina, tiene nucleolo, tiene carioteca, tiene centriolos, de esta manera. Y cuando ya empieza la división celular, en la profase, la cromatina se condensa y forma cromosoma. Se forma el huso y el nucleolo desaparece.
En la profase tardía, los cromosomas se unen o se adhieren, se pegan a las fibras del uso cromático a través del cinetocoro y la carioteca o membrana nuclear se desintegra. En la metafase, los cromosomas se alinean al centro de la célula formando la línea ecuatorial. Y aquí también alcanzan su máxima condensación. Hasta ahí fue profase. Ahora veamos la anafase. Esto es anafase. Se sabe que la anafase es la fase más importante de la división celular, de la mitosis. ¿Por qué? Porque en la anafase los cromosomas se separan en sus mitades, llamadas cromátidas hermanas. Y estas cromátidas hermanas migran hacia los polos opuestos de las células, es decir, se mueven hacia los polos opuestos de la célula. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué sucede todo eso? Y un detalle adicional, ¿no? Puedes observar la forma de la célula. Estando en anafase, la célula tiene una forma alargada, como de un huevo. Esto sucede debido a las fibras del uso acromático, los microtúbulos. Existen unos microtúbulos que no están unidos a los cromosomas, esos se llaman microtúbulos polares. ¿Por qué? Porque van de un polo al otro polo de la célula. Estos microtúbulos polares se hacen más largos en la anafase. Al hacerse más largos, la célula va a adquirir esta forma alargada, como de un huevo. También los cromosomas estaban unidos a unos microtúbulos que se llaman cinetocóricos, porque esos microtúbulos se unieron al cinetocoro del cromosoma. Pero estos microtúbulos cinetocóricos se acortan, se hacen más pequeños. Conforme se acortan, van a jalar hacia los extremos a los cromosomas, haciendo que se separen. Entonces, ¿por qué los cromosomas migran o se mueven hacia los polos? Porque los microtúbulos a los que están unidos se hacen más cortos y los van a ir jalando hacia los extremos de la célula. ¿Ya? Esta fase es la más importante porque aquí ocurre la distribución equitativa del ADN, es decir, en partes iguales el ADN se distribuye, ¿no? Si eran 4 cromosomas que vimos aquí en metafase, en mi dibujo, 4 cromosomas dobles. En anafase vemos que también hay 4 cromosomas simples que van a un polo y otros 4 cromosomas simples que van al otro polo de la célula. Y esto, cuando sea telofase, ¿qué va a pasar? Estos cromosomas simples se desenrollan para formar cromatina, que siguen siendo 4, o sea, se mantiene el número cromosómico, reaparece el nucleolo, reaparece la carioteca y el uso cromático desaparece. Es decir, que la profase que vimos arriba es contraria a lo que sucede en la telofase. Todo lo que sucede en la telofase es lo contrario a lo que ocurrió en la profase. Son fases contrarias. ¿Qué sucede en la telofase? El cromosoma se desenrolla y forma cromatina. Aparece el nucleolo, reaparece la carioteca y el uso cromático desaparece. Aunque aquí en la telofase ya observamos 2 núcleos, estos 2 núcleos todavía están dentro del mismo citoplasma. Así que aquí va a suceder el fenómeno de la citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? Es la división del citoplasma. Esta división del citoplasma va a ser distinta si se trata de una célula animal o una célula vegetal. En la célula animal, la citocinesis ocurre gracias a un anillo contráctil de microfilamentos que se va a ubicar al centro de la célula. Es un anillo que se va a contraer, va a ir ajustando, 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 hasta lograr que la célula se divida en 2 por un proceso de estrangulamiento. Esto sucede en la célula animal porque esta célula solo tiene membrana celular y es más factible dividirla. Pero en la célula vegetal no se puede dividir el citoplasma por estrangulamiento, ya que la célula vegetal tiene pared celular. Entonces, para dividir el citoplasma de la célula vegetal que se acaba de dividir, se va a necesitar de la ayuda del aparato de Golgi. Acá vemos
un dibujo que parece símbolo de Wi-Fi, es un Golgi. Entonces, lo que hace el aparato de Golgi, como tiene muchas vesículas llamadas dictiosomas, estas vesículas del Golgi se ubican al centro de la célula como una fila. Y ahí empiezan a producir celulosa. Entonces, al producir la celulosa, esta celulosa va a formar la nueva pared celular y al formar la nueva pared celular, el citoplasma habrá quedado dividido. A esto se le denomina fragmoplasma. Entonces, vemos que la citocinesis en células animales y en células vegetales es distinta porque la célula animal solo tiene membrana y la célula vegetal, además de membrana, tiene pared celular. Y con eso termina la división celular o mitosis. Vamos a ver ahora, a ustedes les toca, ¿ya? A ustedes les va a tocar la explicación. Si es que me han entendido, van a explicar este tema. Vamos a hacer como una pequeña práctica. Yo les voy a ayudar. Muy bien. Y se forman los cromosomas. ¿Qué más sucede? A ver, el nu, ¿quién desaparece? El núcleo lo desaparece. Muy bien, el núcleo. ¿Y qué se forma? El uso acromático. Muy bien, efectivamente. Luego, en prófase tardía, ¿qué ocurre? Se termina de formar el uso acromático Ya, muy bien. y ¿Dónde se se ubican los une cromosomas? en la Ajá, parte de arriba. en el uso, ¿no? Ajá. ¿Y qué le pasa a la carioteca? Se fragmenta. Muy bien. Ahora en metafase, ¿qué ocurre en la metafase? ¿Qué ocurre en la metafase? Los cromosomas hacen la línea ecuatorial. Entonces, se forman en el centro y hacen la línea ecuatorial, los cromosomas. ¿Me escuchan? No me escuchan, creo. Ahora en la Y- anafase, ¿qué sucede? no pasa. ¿Aló? ¿Me escuchas, Alison? Sí, recién le escucho. Ah, Ahí ya, se ve ¿Ya? los cromosomas se van a los lados opuestos, migran a los polos opuestos, mejor dicho. Muy bien. Y esto es la fase más importante, ¿cierto? Sí, Ahora, ¿qué sucede en la telofase? ¿Qué sucede en la de telofase? los cromosomas se descondensa y el nucleolo y la carioteca empieza, de nuevo aparecen. Ah, muy bien. Nucleolo, carioteca aparecen. ¿Y quién desaparece? El uso cromático. Muy bien, el uso acromático desaparece y el cromosoma se desenrolla. Sin hacer bulla, hijito. ¿Y cómo sucede la citocinesis? ¿Cómo sucede la citocinesis? En División lo del que es citoplasma, ¿no? ah, sí, en lo que es en la nival se da por un anillo contráctil, se Muy divide bien, a que lo dos. estrangulan, ajá, que lo divide. Y en la célula vegetal, ¿cómo sucede en la célula? ¿Quién le ayuda a la célula vegetal? La profesora. Aparato de
el aparato de Golgi. Golgi. Exacto. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Una Forma- placa celular, una placa celular. Muy bien, una placa celular, una nueva pared celular, ¿no? Va a formar una nueva pared celular. Muy bien, felicitaciones, hija. Así practicando poco a poco uno lo llega a entender y a recordar y se hace muy sencillo. Ahora, su compañera Britney, por favor, puedes encender tu micrófono, Britney. ¿Sí mismo escucha? Sí, te escucho muy bien. Ya. Ya mis, ¿qué voy a hacer yo? También explicar lo que has entendido, desde la profase hasta la citocinesis. Ya mis. En la profase Adelante. se da, por ejemplo, si la hora es una hora, va a ser la mitad del tiempo, ¿ya? En este caso lo vamos a tomar como que la hora va a ser una hora, ¿ya? 60 minutos. Entonces, Ya, la profase se va a dar en 30 minutos. La profase va a ser tanto en profase temprana y en profase tardía o prometafase. En la profase temprana, el primero que pasa es que se va a condensar la cromatina, o sea, se va a condensar los cromosomas dobles. La segundo es que va a exacto. desaparecer el nucleolo. El Muy tercero bien. es que se va a formar el uso cromático. Y ahora en la profase Perfecto. tardía se va a dar el cuarto, que se va a desintegrar la carioteca, o sea, se va a desintegrar las vesículas membranosas, que son restos de carioteca. Y la quinta, que son los cromosomas que van a unir desordenadamente al uso cromático, por lo que es, ahí se va a encontrar lo que son los cinetocoros. Muy bien. Luego metafase. La metafase. La metafase dura 3 minutos, es muy corto. En esta vas a observar tú una línea o una placa ecuatorial. Es la alineación de cromosomas dobles en el ecuador de la célula. Esto va a ser lo ideal para evaluar que el cariotipo, o sea, la totalidad de cromosomas en la célula. Por Muy bien. ejemplo, en las moscas van a tener 8 cromosomas. En lo que es las ratas, ellos van a tener 80 cromosomas. Ya. Ya. Ahora, lo que es la anafase. A la anafase lo llaman también como Despacio. disyunción. Esta se da en 15 minutos. Los cromosomas simples que lo que están alineados van a migrar a polos opuestos en una forma de una V. Muy bien. Se va a dar lo que es la separación de cromátides hermanas, o sea, la división ecuacional. Aquí se va a Ujú. iniciar lo que es la citocinesis, pero no lo vamos a observar. También ahí se va a formar lo que es el anillo contráctil, que lo que va a hacer es repartir equitativamente el número de cromosomas. Ya, ahora la telofase. La telofase va a durar 12 minutos. Esta es una fase antagónica, lo que es la profase. Lo que primero va a pasar es que se descondensa la cromatina. El segundo es que va a desaparecer el uso cromático. El tercero es la carioteca, se reordena lo que es la carioteca. Aquí ya va a aparecer lo que es el nucleolo. Y aquí vamos a poder observar lo que es el surco de segmentación. En esta Muy fase bien, ya se sí. va a percibir la citocinesis. Exacto. Ya, y Y aquí ya se ahora va a dar lo que es la división. En la citocinesis ya se da la división. O sea, del 2N citoplasma. va a ser, de 46 cromosomas dobles van a pasar a 46 cromosomas simples diploides y 46 cromosomas simples diploides para cada uno. Exacto. Muy bien, Britney, felicitaciones. Y bueno, queridas estudiantes, muchas felicitaciones a todas. Yo sé que han estado atentas y veo que siempre ustedes son muy hábiles, muy dedicadas. Con esto vamos a terminar la clase y yo al grupo de WhatsApp ahorita les voy a pasar una evaluación de este tema que incluye varias imágenes.
¿Ya? Todos van a darlo ahorita, esa evaluación. Y eso sería todo por el día de hoy. ¿Está bien? Falta la asistencia. Vamos a ver la asistencia ahorita, ¿ya? En estos momentos, ¿dónde está mi asistencia? A ver. Un segundito. Ya. Un ratito. Silencio. Han llegado personas a la casa y la bulla va a estar fuerte. Los trabajadores. Ya. A ver, Apóstol, he visto que está presente Apóstol. Presente. Ya. Aquino, Arias, Basualdo. No, Presente, Miss Arias. Arias, ya. Presente, Miss Aquino. Ya. Basualdo. Ya. Basualdo no está, ¿no? Berna, Carpio y Celadita. Celadita presente, profesora. Gracias, hija. Presente, profesora. Carpio. Ya. Berna no está, ¿no? Céspedes, Contreras y Salazar. Céspedes acaba de exponer. Contreras, Presente, Miss. Salazar. Ahí está Contreras. Ya está. Cruz. Cruz Valencia, Ah, presente, Miss. Cruz, ¿no? Ya está. Durán, Espinosa y Grados. Espinosa Soto presente, Miss. Ya, hija. Presente, Grados, profesora. Gracias, hija. Mal Profesora, partida. mi compañera Durán, ¿no? Ya, gracias. Ochoa. Ochoa. sí, presente, Ochoa. Mal partida, presente, Miss. Ya. Mal partida. Gracias, mal partida. A ver, Pacheco, Reategui y Retis. Retis ha estado exponiendo ahorita. Sí, Pacheco, Miss. Ya, Presente, Miss. gracias, Britney. Pacheco, presente por chat. Ya, Reategui, Presente, Miss Reate. gracias. Robles sí ha estado presente, participó. Trujillo, Vara, Ceballos, Zumba, Presente, Para Trujillo, Miss. presente, Miss. Presente, Trinidad, Ceballos. ya. Este, mm, Miss, Romero, ¿sí? me Dime. llamó, se me corta el internet y no escuché si me llamó. Sí, sí te he llamado y como has expuesto también ya te puse. Ay, ya, Miss, Te gracias. anotamos. Gracias a ti. A ver, díganme, a ver, Miss, ¿quién es? Dime, Miss, Apóstol. Basualdo me dijo que tiene problemas con el internet. Incluso escribió en Ah, el ya. chat, pero Recién iba a abrir el chat justo. Ahorita lo de ahí la- dijo, Gracias, sí, gracias, hija, por avisarme. Muchas gracias. ya. A ver, ¿quiénes más me han dicho por chat? Selmas, Pacheco presente. Ya, me parece que están todos. A ver si alguien más. Ceballos presente. Sí, sí. Ceballos. Ahí está. ¿Alguien sabe de Zumba?
Le dije presente, doctora. Ahí está Zumba, perfecto, gracias. ¿Alguien sabe de Romero Guamán Luciana? No, ¿no? Ya, chicas, listo. Les dejo tranquilas. Acaba de empezar una bulla fuerte en mi casa. Están haciendo reparaciones. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Miss, disculpe, ¿cuánto tiempo va a durar el examen? 20 minutos. Gracias. 20 minutos. En 20 minutos se cierra una vez que lo abres. ¿Ya? Ahorita les comparto. ¿Es 30 minutos o 20 minutos? 20. Ya, Son Miss. 5 o 6 preguntas, no es mucho. Ya, Miss.